Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la clase este día 23 de noviembre. Ya finaliza el año, ya a poco más de un mes para que finalice. Días, licenciado, compañeros. Vamos a dar inicio a la clase este día. Solo quedarían después de esta clase, quiero ver, la del sábado, miércoles, 4 clases quedan. 4 clases. Para el trabajo de la última unidad, para ganar el 40%, va a ser un trabajito sencillo. Solo quiero que me hagan un trabajo de relacionado con las donaciones, donación entre vivos y la donación irrevocable. Solo eso. Yo les voy a Licenciado, subir la guía. Ajá. casualmente ayer estaba bajando un archivo que han compartido en otras materias de un taller opcional en el De veras. que dan Ajá. indicaciones en que la quinta unidad, pero, o sea, esto está en otras materias, no recuerdo haberlo visto en Teams, en esta, ¿verdad? Ajá. Pero otro docente decía que iba a ser como general para la quinta evaluación, en la Ajá. cual está un taller opcional que solo pueden utilizarlo en una materia de las que se está cursando, Sí. que valdrá el 30%. En las Ujú. otras, dice, la instrucción dice, para los alumnos que asistan a taller, les queda la ponderación del examen del 70% y la entrega de la guía el 30%. Para los alumnos que no asistan al taller, les quedará la ponderación del examen del 100%. El taller Ajá. será en ti. Entiendo que estas indicaciones eran al orientador. Entonces, para hacer, aprovechando que está asignando la tarea, ¿verdad? Ahora, si en esta usted tiene libertad ahí, pues se va por esa vía. Y haciendo un paréntesis en la ponderación del anterior, ¿verdad? Que era, yo estaba viendo ahí los porcentajes, no sé si hay una diferencia en los porcentajes al sumar la evaluación y las tareas de la cuarta, en mi caso, ¿verdad? Pero después le enviaré un correo al respecto. Sí, Pero son aproximaciones, creo yo, sí, ¿verdad? no es, mire, siempre tengo que revisar la fórmula, no sé por qué se distorsiona la fórmula. Entonces, no lo he hecho. Tengo que publicar las notas esta semana. Voy a ver, hoy no puedo. Mañana voy a revisar la fórmula, lo voy a arreglar, porque siempre se me distorsiona, pero vale 40 y vale 60. 40 el trabajo y 60, o 40 las exposiciones, ¿verdad? Así que eso no, que no les preocupe. Ahora sobre lo que usted me está comentando, fíjese que no he recibido a la fecha ninguna indicación de parte de mi coordinador o mi coordinadora. Y tampoco le voy a preguntar porque, pues sí, tendría que la universidad dar las indicaciones. En este caso, eh, la licenciada Carolina Lucero es la coordinadora de esta materia o de derecho privado y al momento no nos ha dicho nada. Sí, si nos dice o nos genera instrucciones al respecto, pues yo no tengo ningún problema, porque me ahorra la calificación del trabajo. Pero si no, ya estamos aquí, que vamos a hacer un pequeño trabajo sobre las donaciones entre vivos y las donaciones irrevocables. Eso va a valer 40%. Y va a ser en grupo. Pero si dan ese tipo de instrucción, porque a la fecha en este ciclo no han dado todavía un seminario, siempre dan un seminario. Si es así, pues vamos a retomar lo que nos digan, ¿verdad?
pero por el momento no me han informado nada, pero sin embargo voy a estar pendiente. De todos modos, siempre nos informan cuando sucede una situación de ese tipo. Así que, pero no todos los alumnos pueden asistir a los talleres, ¿va? Por la cuestión económica. Pero vamos a ver qué indicaciones nos dan. Me imagino que serían esta semana. Y si me dan esa indicación, inmediatamente yo les informo. Por el momento así estaríamos. Un trabajo que va a valer 40% sobre donaciones revocables e irrevocables. Y eso lo van a hacer todos los grupos. Trabajo grupal. Y el parcial 60%. Salvo que den esa indicación que usted me está mencionando sobre un seminario taller que yo todavía no la he recibido. No la hemos recibido todavía. Y estamos en un grupo, los docentes de derecho privado, y no nos han dado todavía ninguna indicación. Así que vamos a quedar pendientes con eso. Vaya. Licenciado, tengo una ¿Sí? consulta. Ajá. Ya calificó las presentaciones de la exposición Sí, pasada. sí. Es que yo les decía al inicio de la clase que la fórmula se distorsiona siempre. Yo tengo que revisarla y no la he revisado. Pero Yo vale porque, 40%. pero no las ha publicado la nota, ¿verdad? Solo No, del trabajo, digo yo. no la he publicado. Ya vamos a Ok. verificar ahí. Sí, es que tengo que, pero ya están calificados. Yo en el momento califico. Lo que pasa es que hay que poner ahí la nota, ¿va? Hay que poner la nota. Así lo exige el sistema, ¿va? Sí, pero ya las tengo calificadas las exposiciones. La rúbrica eh, ya está calificada ahí por cada uno. Sí, creo que todavía no la he. Pero eso, esta semana tengo que subir las notas. A más tardar el viernes las voy a subir. Así que no se preocupen por eso. Bueno, vamos a dar inicio a la clase de este día. Este día vamos a hablar sobre la acción de petición de herencia. Solo que, les quería, como me han hecho preguntas de los exámenes diferidos, miren, ustedes deben de estar pendientes de los exámenes diferidos, ¿no? No soy yo el que hace las disposiciones, sino que ahí está esta programación de la universidad y en el portal. Entonces, no me pregunte que cuándo va a ser el diferido, porque yo lo que hago es ver aquí esta programación. Dice aquí que el cuarto examen diferido, para el caso del ciclo 2, es del 27 de noviembre al 3 de diciembre. Y el plazo dice que fecha límite para tramitar el examen diferido es este viernes 25 de noviembre. Este cuadro ahí está colgado en la página de la universidad. Así que estén pendientes ustedes después de porque esto ya está programado. Yo lo que tengo que, ¿cómo se llama? Adecuarme a esta fecha. Y el examen diferido es miércoles tiene que ser porque el día miércoles, eh, el miércoles que caiga entre el 27 de noviembre y el 3 de diciembre, están programados los exámenes de esta materia. Vaya, vamos a iniciar este tema, la acción de petición de herencia. Vaya, estamos hablando, en todo el ciclo hemos hablado de la sucesión testamentaria y ad intestato o intestada. Entonces, cuando una persona fallece, deja un patrimonio, Se abre la sucesión, se da la delación y se les difiere los bienes a los herederos. Es decir, se les ofrece.
Estos pueden aceptar la herencia o la pueden rechazar. Es un derecho que también tienen. Entonces, los herederos, cuando fallece una persona y quieren tener acceso a ese patrimonio, tienen, entre otras acciones, las más principales, la acción de petición de herencia y la acción reivindicatoria. La acción de petición de herencia emana directamente del derecho de herencia, es decir, el derecho que tiene cualquier persona a acceder al patrimonio de su familiar. Se ha dejado testamento del causante y la acción reivindicatoria es una acción de dominio. Bueno, cuando hablamos de reivindicación, estamos hablando de una acción que la ejerce el dueño, el legal titular de un bien en contra del poseedor de ese bien, que puede ser de buena o mala fe, ¿verdad? Entonces, la acción reivindicatoria se hace con el objeto de recuperar ese bien que está en poder de un tercero. Obviamente que el que se reputa dueño de ese bien, el que ejerce esa acción, debe de tener el título de propiedad respectivo, ¿verdad? Entonces, como les decía, el causante ha dejado un patrimonio que queda en el limbo mientras se resuelven las cuestiones relacionadas con la aceptación de la herencia, todo el procedimiento. Esos bienes son diferentes tipos de bienes, ¿verdad? Bienes muebles, bienes inmuebles, las deudas también, estamos las deudas. Y también hay derechos que se tienen, que dejó el causante. Entonces, los herederos, las personas que están interesadas en adquirir ese patrimonio, ya sea porque hay un testamento y ahí han quedado designados por el testador o porque son familiares y se encuentran entre los grados establecidos en el Código Civil, en el caso de la sucesión intestada, es el cónyuge, la cónyuge, la compañera de vida, los hijos, ¿verdad? Están en primer grado. Entonces, ellos tienen derecho a ejercer la acción de petición de herencia con el fin de adquirir el dominio de esos bienes que ha dejado el testador. Pero aquí, como hemos visto en clases anteriores, pues se heredan no solo los derechos, los bienes derechos, sino que las obligaciones. Y a veces se acepta con beneficio de inventario. Ya hablamos que el beneficio de inventario se acepta ese patrimonio hasta el monto del mismo, es decir, del que le ha sido heredado, para responder por las deudas que tenía ese causante con ese patrimonio y no con mi patrimonio. Porque si yo hago una aceptación pura y simple de la herencia, entonces va a significar que yo voy a ser el continuador del causante en los bienes, derechos y obligaciones. Y los acreedores, o sea, las deudas que tenía el causante, me van a perseguir a mí. Y si yo no acepté con beneficio de inventario, voy a concurrir con mi propio patrimonio. Porque el patrimonio del causante con el patrimonio del heredero se hace uno solo, si se hace una aceptación pura y simple. En cambio, si se hace con beneficio de inventario, se hace con el objeto de que las deudas se paguen con el patrimonio de la herencia y que además mi patrimonio no lo toquen como heredero.
hay una separación del patrimonio del causante con el patrimonio del heredero. Entonces, en ese sentido, se hace la acción de petición de herencia. Está establecida en el artículo 1186. Lo vamos a leer. 1186. Alguien que me haga el favor de leerlo. Si no lo tienen a la mano, pues ahí está en pantalla. Artículo 1186. El que probare su derecho a una herencia ocupada por otra persona en calidad de heredero, tendrá acción para que se le adjudique la herencia y se le restituyan las cosas hereditarias, tanto corporales como incorporales, y aun aquellas de que el difunto era mero tenedor, como depositario, comodatario, prendario, arrendatario, etc., y que no hubieran vuelto legítimamente a sus dueños. Vaya, es el capítulo 4 de la petición de herencia y de otras acciones del heredero. Aquí tenemos un pequeño concepto. Es la que corresponde al heredero para que se le reconozca su derecho a la totalidad o parte de la herencia. Acuérdense que hay herederos a título universal, hay herederos de cuota y hay herederos de remanente, que son herederos universales. Y se le restituyen los bienes que la componen, bienes que el demandado está en posesión, atribuyéndose la calidad de heredero. Aquí, pues, siempre que hay el fallecimiento de una persona y hay una apertura de herencia, pues, hay personas que tienen la posesión de los bienes del causante. No es que el causante falleció y las cosas, su casa, nadie las ocupa. Generalmente vive gente, va, o trabaja gente con el causante. Entonces, pues esta acción de petición de herencia es una acción que se hace en contra, es una demanda que se presenta en contra de los demás herederos o de aquellos que tienen posesión de los bienes, con el objeto de que se me reconozca la calidad de heredero y se me asignen los bienes que yo en el testamento me han sido asignados o a los que tengo derecho de conformidad al procedimiento de la sucesión intestada. Entonces, pero si el heredero, si el causante ha dejado testamento, pues hay que esperar la lectura de ese testamento y debo de estar ahí presente y debe estar ahí mi nombre. O en caso de que sea una asociación intestada, debo demostrar mi calidad de heredero. ¿Y cómo se demuestra esa calidad de heredero? En el caso de una asociación intestada. Quizás con partida de nacimiento, Lic. Sí, no es quizás, así es. Bueno. Con la partida de nacimiento, ahí se ve el vínculo existente entre el causante y el heredero. Porque aquí estamos hablando de prueba del estado familiar. Hay que demostrar el estado familiar. Debo de tramitar la partida de nacimiento del, ¿cómo se llama? Del causante, la partida de defunción del causante, mi partida de nacimiento, mi DUI, y bueno, el DUI del causante, pues sí tengo acceso a él, ¿verdad? Entonces la acción se dirige en contra de los demás herederos o los que se pretenden ser herederos o que ocupan los bienes o poseen los bienes que ha heredado
el causante. Entonces, esta tiene una doble finalidad. La acción de petición de herencia tiene una doble finalidad. Uno es que se le reconozca al heredero tal calidad y consecuentemente que se le restituyan los bienes que le corresponden, que se le han heredado. Entonces, ese es el objetivo. Por una parte, yo necesito que se me reconozca la calidad de heredero y por otra parte, yo necesito que se me dé la parte que me corresponde de ese patrimonio. Claro. Y la parte proporcional de la deuda, a menos que yo acepte con beneficio de inventario. Entonces, esta acción la pueden ejercer cualquier persona que se crea con derecho, que se crea heredero. Aquí podemos ver una pequeña diferencia entre lo que es la acción de petición de herencia y lo que es la acción reivindicatoria. Porque en el caso de la acción reivindicatoria, yo soy dueño del bien que debo o intento recuperar. Debo de tener el título de propiedad de ese bien. En cambio, en la acción de petición de herencia, lo que yo estoy solicitando es que se me reconozca la calidad de heredero. Claro, debo de probarlo. Uno. Y dos, una vez que se reconozca esa calidad de heredero, se me asigne la herencia, lo que me corresponde. Entonces, como decíamos, aquí cuando hablamos de herederos, tenemos de herederos universales, tenemos tres categorías. Tenemos el heredero a título universal, el heredero de cuota y tenemos el heredero de remanente. Entonces, los herederos universales solicitan o ejercen su derecho de tales como herederos, que se les reconozca esa calidad de herederos y además que se les asignen o se les dé el dominio de los bienes de la asociación. Obviamente que también las deudas están ahí, ¿verdad? Tienen que responder por las deudas, porque una vez que han aceptado herencia y se hace la partición y se entregan los bienes, pues el heredero se vuelve un continuador del causante. Adquiere el dominio sobre ese patrimonio del causante y se une el patrimonio del heredero con el del causante. Entonces, estamos hablando de que las deudas que tenía el causante son como las que las haya adquirido la persona que ya no es heredero, sino que ya es el dueño de los bienes, o sea, el sucesor. También el cesionario puede ejercer la acción de petición de herencia. Aquí estamos hablando de cesión de derechos hereditarios. Cuando hablamos de cesionario, hablamos de el cedente y el cesionario. El cedente es el heredero que le entrega a un tercero su derecho de herencia. Cuando este es un contrato que hacen, ¿no? Cuando el cesionario recibe el derecho de herencia, entonces esta persona básicamente adquiere los derechos del heredero, del que se dio su derecho de herencia, y actúa como que si él fuera el heredero. Entonces, por eso tiene derecho a la acción de petición de herencia. Y pues en términos generales estamos diciendo que cuando fallece una persona, su patrimonio queda sin dueño por un tiempo determinado. Pero una vez que este patrimonio es aceptado por alguien y se resuelve
la herencia, ahí pues estamos hablando que se reputa que es dueño de esos bienes la persona, que sucede, ¿verdad? El que era heredero y que ya recibió los bienes desde el momento en que falleció la persona, desde que se abrió la sucesión, o sea, retroactivamente, desde ese momento es continuador del causante, ¿verdad? Pero mientras tanto, mientras no se resuelve ese procedimiento, pues, los bienes están sin dueño, sin dueño. Ahora, esta acción de petición de herencia no es aplicable en el caso de los legatarios, ¿no? Porque los legatarios reciben, pueden ser legatarios de especie o cuerpo cierto o legatarios de género. Y de eso va a depender la acción que ellos puedan tener, porque ellos reclaman el legado en contra de los herederos. Entonces, para ellos está vedada esta acción de petición de herencia. Entonces, en el caso, si el legado es de especie o cuerpo cierto, ¿cuáles son estos tipos de legados? Especie, cuerpo cierto. ¿Cuáles son? ¿Y cuáles son los legados de género? Los de cuerpo cierto, si no me equivoco, son los que ya están como determinados como cierto carro de este color, de esta marca, de este año. Ah, Y los de están género es definidos. exactamente, los de género es como un caballo, un carro, pero no especifica cuál caballo o cuál carro. Sí, ahí están el caso de los bienes fungibles. Va, entonces, en el caso de los de especie o cuerpo cierto, ellos disponen de la acción reivindicatoria, pero esta acción la van a ejercer en contra de los herederos. Y luego el legatario de género también tiene la acción, pero contra los herederos. Acá, como el bien no es definido, entonces son los herederos los que responden a los legatarios. A ellos no tienen el ejercicio de la acción de petición de herencia, sino que son solo los herederos a título universal. ¿Contra quién se dirige la acción? Ya lo hemos mencionado. Contra los otros herederos o contra aquel que se cree heredero y que posee los bienes del causante. Y puede suceder que no conoce la calidad o no reconoce la calidad de heredero al demandante. Entonces, contra esto se dirige la acción de petición de herencia. Ahora, acuérdense que la apertura de la asociación se puede dar por la vía judicial o por la vía notarial, ¿verdad? Por la vía judicial es cuando hay controversia entre las partes, no se ponen de acuerdo. Por la vía notarial es cuando no hay ninguna controversia entre las partes, todos están de acuerdo. Sobre todo es cuando existe un solo heredero. Pero si de repente surgen diferencias entre los herederos, obviamente que el notario debe dejar de conocer y mandar el expediente al juez competente. Ahora bien, puede suceder también que la persona que posee los bienes o ciertos bienes del causante manifieste que los obtuvo como consecuencia de una compraventa. Entonces ahí ya no procede la acción de petición de herencia, sino la acción reivindicatoria, porque ahí debo demostrar el justo título, el poseedor de esos bienes. Y el heredero pues tiene acción en contra de los poseedores que pueden ser de buena o de mala fe.
Entonces, ¿cuál es el objeto de la acción? Sencillamente es el reconocimiento de un derecho a la persona que considera que tiene derecho, valga la redundancia, a esa herencia, para que se le considere heredero de ese patrimonio, y que se le entregue la parte que le corresponde sobre esos bienes. Va a depender el tipo de heredero que es, si es a título universal, si es heredero de cuota, si es de remanente. Pero eso es el objetivo, que se me reconozca la calidad de heredero y consecuentemente los derechos que conlleva esa declaración. Y por tanto, pues debe de probar el vínculo que lo une con el causante. Debe probar, aunque si ha dejado un testamento y no es familiar, pero debe probar que es la persona que está designada en el testamento, y entonces en ese caso puede ser que le pidan los documentos de identidad, ¿verdad? Su DUI, su parte de nacimiento, etcétera, para verificar que es la persona. Y para eso se recurre al estado familiar, ¿verdad? Aquí yo les he señalado los artículos del 195 al 199 del Código de Familia, que regulan lo relativo al estado familiar. Acuérdense que ahí pues están los documentos sobre relaciones familiares. Cuando nace una persona, hay que irlo a sentar, hay que irle a sacar la partida de nacimiento. Cuando se casa esta persona, se le margina la partida de nacimiento. Cuando se fallece, se le saca la partida de defunción, y luego cuando cumple la mayoría de edad, tiene que tramitar su DUI. Ahora bien, ¿cuáles son los efectos de la acción de petición de herencia? Obviamente que una vez que una persona es declarado heredero, se dan a favor de esta persona una serie de derechos y también obligaciones que debe de cumplir. Y también, como es un proceso, es una demanda que se presenta, ¿verdad? Puede suceder que alguna de las personas que se creían que eran herederos, en realidad no lo son, por cualquier circunstancia. Porque si hay un testamento, y puede suceder que en el testamento se designa a esta persona como heredero, pero resulta que el causante cambió el testamento. Lo cambió y ya no es heredero. Y ni se había dado cuenta. Entonces en el juicio se establece quiénes son los herederos y quiénes no. O sea, una serie de relaciones entre las partes. El que se creía heredero y no lo era y tiene en posesión los bienes, tiene que entregárselos a los herederos legítimos. Debe de entregar esos bienes. Y si no lo hace, le van a aplicar la acción reivindicatoria. Porque una vez que ya ha sido aceptada la herencia y ya se definió ese patrimonio a favor de quien está, pues ya tiene un justo título. Y ese justo título sirve para establecer si o para iniciar la acción reivindicatoria en contra del poseedor del bien. Y aquí cuando hablamos de poseedores, les decía yo al inicio que pueden ser de buena o mala fe. El caso de la persona que se creía heredero y en realidad no lo era porque el testador decidió revocar el testamento y esta persona ni cuenta se había dado, a ese se lo considera un poseedor de buena fe. Pero aquella persona que a sabiendas que no tiene derecho a esa herencia o que no es familiar cercano del testador, en el caso de la sucesión intestada, o no se encuentra en la primera línea de sucesión,
no goza de un derecho preferente. Entonces, ahí estamos hablando que es un poseedor de mala fe, porque sabía que no tenía derecho. Y depende de esa calificación, si es poseedor de buena o mala fe, así es como la ley también le da tratamiento a este tipo de personas. Entonces, ya cuando se ha definido quiénes son los herederos, ya se asignó ese patrimonio a las personas que corresponden, ya existe una sentencia judicial, ¿verdad? Entonces, hay que entregarle, hay que restituirle esas cosas que están en poder de terceros, que pueden ser que sean propias del testador o no. Puede ser que el causante de entre el grupo de bienes, acuérdense que cuando se hace el inventario, se debe hacer un detalle de todos los bienes que posee, incluso de los bienes que son de terceros. Y el tercero que tenga buen título y alegue que es dueño legítimo de un bien, tiene que demostrarlo. Entonces, pero cuando el testador tiene bienes que no son propios, deben de entregarse al heredero y el heredero se debe de encargar de restituirlo. Porque puede ser que estaba alquilando una casa, que era comodatario, tenía en comodato un bien. Entonces, al finalizar ese contrato, debe de entregarse ese bien. Y eso lo va a hacer el heredero, porque es el que, la persona que sucede al testador en todos sus bienes, derechos y obligaciones. Y dice el artículo 1187 que se comprenden en la restitución asimismo los aumentos que haya experimentado la herencia. Los aumentos que haya experimentado la herencia. Bueno, ahí puede ser la plusvalía de los bienes inmuebles o el caso de las acciones de una sociedad, ¿verdad? O títulos valores, ¿no? Que pueden aumentar también de valor. Vamos a ver el 1187. Veamos el 1187. Alguien que me haga el favor de leer el artículo 1187. Sí, usted le ayúdale. Artículo 1187. Se extiende la misma acción no solo a las cosas que al tiempo de la muerte pertenecían al difunto, sino a los aumentos que posteriormente haya tenido la herencia. Vaya, los aumentos que posteriormente haya tenido la herencia. Aquí se puede dar ya sea por la plusvalía de los bienes o puede ser por los derechos que tenga. Por ejemplo, si tiene acciones en una sociedad y se distribuyan utilidades, ¿verdad? Eso va para la herencia, etcétera. Aquí también se debe proceder a la restitución de frutos y estos pueden ser frutos naturales o frutos civiles. ¿Cuál es la diferencia entre los frutos naturales y los frutos civiles? ¿Cuáles serían los frutos naturales y cuáles serían los frutos civiles? A ver. Naturales, las cosechas, puede ser. Civiles, no sé si estoy mal ubicado, serían intereses, ansias. Los naturales ahí no interviene la mano del hombre, ¿no? Es la naturaleza la que se encarga. Y en los civiles sí interviene la mano del hombre, porque ahí estamos hablando de que los intereses, ¿no?, se pactan, se calculan. Entonces, esa sería la diferencia. Entonces, frutos civiles y frutos naturales, ¿no? Entonces, todos esos frutos también se deben de restituir, que son cosas hereditarias también, ¿no?
Ahora bien, pero aquí se va a diferenciar entre el poseedor de mala fe y el de buena fe. El poseedor de mala fe está obligado a restituir los frutos naturales y civiles percibidos y aún los que el heredero hubiera podido obtener con mediante inteligencia. Así dice el 909. El poseedor tiene derecho a que se le reembolsen los gastos necesarios para producir los frutos que debe devolver, dice el artículo 909, inciso cuarto. Vamos a leer las disposiciones. Vamos a ver el 1188. Alguien que me lo lea, el 1188. Artículo 1188. A la restitución de los frutos y al abono de mejoras en la petición de herencia se aplicarán las mismas reglas que en la acción reivindicatoria. Gracias. Y estas reglas están en estas disposiciones que yo les señalo acá. Mira. 909, inciso primero, que establece que el poseedor de mala fe está obligado a restituir los frutos naturales y civiles percibidos y aún los que el heredero hubiera podido obtener con mediana inteligencia y actividad, teniendo las cosas hereditarias en su poder. El poseedor tiene derecho a que se le reembolsen los gastos necesarios para producir los frutos que debe devolver. Artículo 909, inciso cuarto. Estas disposiciones están ubicadas en la acción reivindicatoria. Ustedes las pueden revisar posteriormente. Entonces, aquí la clave es establecer quién es poseedor de buena fe y quién de mala fe. Y entonces de eso va a depender la responsabilidad, ¿verdad? El artículo 1189, aquí se los he colocado y lo voy a leer. El que de buena fe hubiere ocupado la herencia no será responsable de las enajenaciones. Bueno, de las enajenaciones que son ventas o deterioros de las cosas hereditarias, sino en cuanto le hayan hecho más rico. Pero habiéndola ocupada de mala fe, lo será de todo el importe de las enajenaciones y deterioros. Vaya, aquí dice que no, si es de buena fe, no es responsable de las ventas o deterioros de las cosas hereditarias, siempre y cuando se demuestre que no se ha hecho más rico. Es bien difícil, ¿verdad?, que no haya tenido alguna especie de utilidad, ¿verdad?, cuando vende un inmueble. Entonces, debe devolver el excedente. Y cuando dice es de mala fe, está obligado a devolver todo y a responder por los deterioros, si debe de pagar. Luego, el 1188, que ya lo hemos leído, creo que sí, ya lo leímos, 1188, veamos. Bueno, aquí dice, artículo 1188, a la restitución de los frutos y al abono de mejoras en la petición de herencia, se aplicarán las mismas reglas que en la acción reivindicatoria. Sí, ya lo habíamos leído. Bueno, entonces acá, como les digo, si una persona se ha hecho más rica, pues hay que demostrar que le ha reportado beneficios, las ventas o inclusive los deterioros de estos bienes. Pero en esos casos debe de responder por el monto total si es que no actuó de mala fe. Si actuó de buena fe, solo va a responder por lo que, por el importe, se tiene que demostrar que se hizo más rico. Es bien difícil que si yo vendo mi inmueble, no voy a obtener algún provecho. Y aquí se pone de ejemplo. Se entenderá que se ha hecho más rico el poseedor cuando se ha aprovechado las enajenaciones o deterioros. Bien difícil que no suceda esto. Como si destruyó un bosque y vendió la madera o la leña, o la empleó en su beneficio. Bueno, aquí aplicando el artículo 1188. Otra situación que se da es el pago de las mejoras. Aquí va a depender el tipo de mejoras.
ya sea si fueron necesarias para mantener en buenas condiciones el bien que estaba deteriorándose y era necesario hacerle reparaciones o mejorarlo, ¿verdad? O la otra situación que se puede dar también es que le hizo mejoras voluntarias o suntuosas que eran innecesarias, ¿no? Son innecesarias. Entonces de eso va a depender. Si estas mejoras son necesarias, bueno, es necesario que la persona que ganó el juicio, o sea, el dueño, que se reputa, el que ha sido declarado dueño de la cosa, ¿no?, tiene la obligación de responder por esas mejoras necesarias, ¿no?, al que era poseedor de buena o mala fe. Ahí no importa. Así lo establece el artículo 910, inciso primero. Ahora bien, las mejoras útiles, o sea, aquellas que eran necesarias para que el bien o los bienes se mantuvieran en condiciones normales de funcionamiento o porque estaban deteriorando, era necesario repararlo, ¿no? Esas al poseedor de buena fe se le deben de abonar, pero al de mala fe no se le abona. No está obligado el dueño del bien a entregárselas. Entonces, pero sí tiene derecho el poseedor de mala fe de llevarse los materiales, siempre y cuando no le cause ningún detrimento a los bienes. Eso lo dice el artículo 912, inciso segundo del Código Civil. Todos estos están ubicados en la acción de reivindicación. Ahora bien, cuando son mejoras voluptuosas o suntuosas, o sea, que son extravagantes, por decirlo así, en estos casos no tiene la obligación el dueño de abonarlo. Puede, pero tienen derecho tanto el poseedor de buena o mala fe a llevarse los materiales, siempre y cuando no causen daño al bien. Estas disposiciones todas están ubicadas, como les decía, en la acción reivindicatoria. Vamos a ver algunas notas. Quiero ver, 910. El artículo 910, inciso primero, el poseedor de buena o mala fe vencido tiene derecho a que se le abonen las expensas necesarias invertidas en la conservación de la cosa, según las reglas siguientes. Y aquí establece, si estas expensas se invirtieron en obras permanentes, como una cerca para impedir las depreciaciones, o un dique para atajar las avenidas, bueno, aquí dice un montón de cosas. Aquí establece regla. El 911, el poseedor de buena fe vencido tiene asimismo derecho a que se le abonen las mejoras útiles, hechas antes de contestarse la demanda. Solo se entenderán por mejoras útiles las que hayan aumentado el valor penal de la cosa, el valor inicial de la cosa, o sea, el valor que tenía inicialmente, y con esas mejoras aumentó la plusvalía, el bien. El 913, en cuanto a las mejoras voluptuarias, el propietario no será obligado a pagarlas al poseedor de mala ni de buena fe, que solo tendrá con respecto a ellas el derecho que por el artículo precedente se concede al poseedor de mala fe respecto de las mejoras útiles. Vaya aquí. Estas son las reglas que establece la ley, ¿verdad? Ahora acá también tenemos otra situación. Los actos ejecutados con los bienes del heredero, ya cuando han sido heredados, ¿verdad?, ya cuando han sido adjudicados por parte del heredero aparente, o sea, el heredero putativo o el poseedor ya sea de buena fe o de mala fe. Entonces, resulta que estas personas
pues normalmente ejecutan actos de dueño sobre los bienes. Y acá, como hemos venido platicando, es que puede ser que sea de buena o mala fe. El de mala fe responde por todo. El de buena fe solo es responsable cuando se demuestra que se ha hecho más rico, o sea, ha tenido algún provecho. Entonces, resulta acá que cuando se resuelve en juicio que una persona solo era poseedor de un bien, no era dueño de ese bien, pero en todo el tiempo que tuvo ese bien a su disposición, ejerció acciones de dueño. Y cuando ejerce acciones de dueño, resulta que la persona hizo uso de la cosa. Aquí hay tres situaciones que se reconocen a nivel doctrinario y que algunas de estas resulta que nuestra legislación las retoma. O sea, cuando hablo de nuestra legislación, hablo del Código Civil, ¿verdad? Por ejemplo, el primer caso, pago al heredero aparente de créditos hereditarios. Artículo 1446, inciso segundo. En este caso, si resulta que un deudor le paga al heredero putativo un crédito de la que tenía el causante, aquí se va a reputar válido ese pago. Y si ya se había pagado el crédito, se libera al deudor del pago, se extingue la obligación. Así lo establece el artículo 1446, inciso segundo. Lo vamos a buscar. 1446, inciso segundo. El pago hecho de buena fe a la persona que estaba entonces en posesión del crédito es válido, aunque después aparezca que el crédito no le pertenecía. Vaya, aquí miren, aquí estamos hablando de reglas legales. Esto la ley lo establece. Entonces, cuando era heredero putativo, tenía un crédito a favor de la herencia y resulta que el deudor le fue abonando hasta cancelar la deuda. O puede ser que no haya cancelado la deuda, pero los pagos que hizo se reputan válidos por disposición legal. Así lo establece la ley, ¿verdad? El caso de los actos de administración ejecutados por el poseedor. Pues aquí existe una especie de diferencia, porque los actos de administración de los bienes en realidad pueden ser o no necesarios. Es decir, si yo tengo la posesión o la administración de determinados bienes, necesariamente tengo que tomar decisiones, ¿verdad?, en el ejercicio de mi posesión. Pero también, si el heredero real, el que ha sido declarado judicialmente como tal, también tuvo que haber ejecutado esos actos de administración, ¿verdad? Entonces, una corriente establece doctrinariamente que el heredero que ha sido declarado como tal no tiene por qué responderle al heredero putativo por los gastos en que incurrió en la administración de esos bienes. Otros se inclinan en que sí debe de responderle, porque es indispensable la administración ejecutar una serie de acciones encaminadas a mantener en buen estado esos bienes, que pueden ser diferentes tipos de situaciones, ¿verdad? Porque si estamos hablando de un terreno en donde se cultiva, hay que hacerle una serie de gastos, ¿verdad? Compra de abono,
la chapoda, etcétera, y tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, algunos sostienen que no, el dueño declarado, pues no está obligado a responder por ese tipo de actos, de gastos. Y otros sostienen que sí. En nuestro código no se establece ninguna disposición que regule esta situación. Pero lo más razonable es que sí debe de responder el dueño al heredero putativo por esos gastos de administración en que ha incurrido, siempre y cuando demuestre que los incurrió, que tenga los recibos, etcétera. Ahora, en el caso de los actos de disposición, aquí estamos hablando, cuando hablamos de actos de disposición, estamos hablando de aquellos actos en que el heredero putativo o el poseedor de los bienes dispuso de esos bienes, valga la redundancia. Puede ser que los vendió, puede ser que los entregó en hipoteca, puede ser que los entregó en prenda. Y entonces acá se aplica aquel aforismo que dice, nadie puede transferir más derechos que los que le pertenecen. Es decir, que yo no puedo disponer de bienes que no son míos. En este sentido, el Código Civil establece algunas situaciones. Por ejemplo, en el caso del artículo 663, que habla de la tradición. Acá es, si la persona no es dueño del bien y lo transfiere, entonces en ese caso no transfiere el dominio de ese bien, solo derechos. Así lo establece el artículo 663. En el caso de la compraventa, la ley establece que yo puedo vender cosas ajenas. Yo puedo vender una cosa ajena. La regla general es que la compraventa es de cosas propias, ¿no? Pero resulta que en algunos casos yo vendo cosas ajenas, ¿no? Entonces, la ley establece la salvedad en estos casos. Cuando la cosa es ajena, yo vendo una cosa ajena, pero esa compraventa es posteriormente ratificada por el dueño real del bien. O cuando yo vendí una cosa ajena, era ajena, pero después yo la adquirí legalmente. Esas son las dos excepciones que establece. Pero lo normal es que si yo vendo una cosa ajena, yo debo responderle al dueño por los daños y perjuicios que le puede haber ocasionado, salvo esos dos casos que yo posteriormente adquiera la cosa o que sea ratificada la venta por el vendedor, por el legítimo propietario. El caso de la prenda también, ¿verdad? Acuérdense que la prenda es el contrato de empeño, le dicen. Que yo, para seguridad de un crédito, el que me va a dar el crédito me exige la prenda, que es un bien mueble. Y este bien es para respaldar ese crédito, el pago de ese crédito. Si yo no pago en el plazo establecido, va a ser efectiva la prenda. Pero si pago, me devuelven la prenda. Ahora bien, acá puede darse el caso de que el bien que yo di en prenda no es mío. Y la persona que me ha dado el crédito va a tener la prenda a disposición siempre y cuando no reclame el dueño legítimo. Así lo establece el artículo 2140. Pues estos son casos así, porque estamos hablando de actos de disposición del supuesto heredero. Estamos hablando que el heredero putativo, la persona que se cree heredero de los bienes,
del causante y que al considerarse heredero hace una serie de actos en el ejercicio de la acción de dominio. Y bueno, la ley ya le da solución. ¿Cómo se va a resolver estos casos? Y también el caso del poseedor de buena o mala fe, ¿verdad? Que al final el heredero putativo no es más que un poseedor. Entonces, acá pues estamos hablando de una serie de actos que se ejecutan por el heredero putativo, que en realidad es un heredero aparente. Mientras no haya sido declarado heredero ante una sentencia, va a ejercer actos de dueño sobre esos bienes. Y entonces aquí vemos que estos actos que ha realizado el heredero putativo sobre los bienes no son oponibles al verdadero heredero. Es decir, que el heredero putativo no va a demandar al heredero verdadero por los actos que él mismo ha hecho con los bienes del causante. O bueno, que aquí ya no hablamos de causante, sino que los bienes del heredero que ha sido declarado como tal por medio de una sentencia. Entonces, aquí también hablamos del famoso error invencible. ¿Se recuerdan ustedes del error invencible? Más que todo se da en materia penal, ¿verdad? Se habla bastante de error vencible, error invencible. El error vencible tiene consecuencias, ¿no? Acarrea responsabilidad. Y el error invencible no acarrea responsabilidad. Entonces, cuando hay error invencible, la persona actuó en la creencia de que el acto que estaba realizando era válido. En cambio, en el error vencible, la persona sabe perfectamente que ese acto es ilegal. Y ahí va a depender de la naturaleza del error, si es vencible o invencible. El invencible no acarrea responsabilidad. Y se supone que la persona actuó de buena fe. Y por ese motivo no está obligado a soportar las consecuencias de ese acto, sino que en estos casos, y aquí en materia civil, la responsabilidad recae en el heredero por su actuar negligente, porque no ejerció su acción de dueño del bien. Dejó la cosa ahí en forma irresponsable. Y entonces el otro, en la creencia de que él era el dueño, por ejemplo, que inicialmente estaba en el testamento, pero no supo jamás que ese testamento lo revocó a un día antes de fallecer el causante. Entonces eso se llama error invencible. Esto en materia penal es que hablan bastante de error vencible, error invencible. El error vencible, como les decía, genera responsabilidad penal. El invencible no. Ahora, la prescripción. Normalmente la prescripción del derecho de herencia se da entre los 10 y los 30 años. La prescripción ordinaria es de 10 años. La prescripción extraordinaria es de 30 años. Cuando hablamos de prescripción, en el caso de la herencia, estamos hablando de un derecho real. No estamos hablando de derechos personales, porque tenemos la prescripción adquisitiva y la prescripción extintiva. La adquisitiva es un modo de adquirir los bienes por no ejercer las acciones legales respectivas. Y la extintiva es un modo que se vencen las acciones por no haber ejercido los derechos correspondientes a la persona. Entonces, cuando hablamos de la acción de petición de herencia, estamos hablando de la prescripción adquisitiva.
porque el bien se está adquiriendo, estamos hablando de bienes materiales, los que se están adquiriendo por una persona. Entonces, por el mero transcurso del tiempo, pasan los 30 años, yo soy heredero. En el caso del heredero putativo, la ley establece que son 10 años. Si en los 10 años nadie hizo nada, los demás, los verdaderos herederos no ejercieron las acciones reivindicatorias, entonces, por prescripción, el bien le queda al heredero putativo. Entonces, ahí estamos hablando de que lo que va a alegar en caso de una demanda, va a alegar la prescripción. El artículo 1191 hace referencia a esto de la prescripción. Vamos a ver 1191. El derecho de petición de herencia expira en 30 años. Expira en 30 años. Pero el heredero putativo, en el caso del inciso final del artículo 748, podrá poner a esta acción la prescripción de 10 años contados como para la adquisición del dominio. Entonces estamos hablando que la regla general es que el derecho de petición expira en 30 años. Estamos hablando de la prescripción extraordinaria. Pero el heredero putativo, su derecho expira en 10 años. O sea, prescribe la posesión de los bienes que tiene en 10 años. El heredero putativo, como les decía, es la persona que realmente no es heredero, pero se cree que es el dueño de los bienes. Y si nadie hace nada de los herederos legítimos, entonces pasa a poder de ese heredero. Ahora bien, tiene una gran ventaja, ¿verdad? Porque, puchica, normalmente es un 30 años, pero si yo poseo un bien en la creencia que soy heredero putativo porque no ha sido así declarado judicialmente como heredero legítimo, pasan 10 años y los demás herederos no hacen nada, entonces el bien pasa a mi propiedad por prescripción adquisitiva. Entonces, cuando me demandan después de los 10 años, yo voy a alegar la prescripción. También aquí se establece otra regla en el artículo 2251, número 1 del Código Civil, cuando hablamos de aquellos bienes que son bienes hereditarios que están en poder de terceros de buena fe. Aquí no estamos hablando de heredero putativo, porque un tercero de buena fe tiene el bien en propiedad, ya sea por un comodato, y se venció el comodato y no lo entregó y sigue usando la cosa. Entonces, aquí el artículo 2247 establece que el tiempo necesario para la prescripción ordinaria es de 3 años para los muebles y de 10 años para los bienes raíces. Aquí estamos hablando de los terceros que son poseedores de buena fe. El caso del heredero putativo son 10 años. El caso de los herederos, los poseedores de buena fe, mejor dicho, los terceros poseedores de buena fe gozan de 3 años si son bienes muebles de la prescripción y 10 años si son bienes raíces. Ahora, el derecho de petición de herencia prescribe en 30 años. Si yo no ejerzo la acción en esos 30 años, pierdo el derecho. A eso se refiere la ley. Vaya, también tenemos la acción reivindicatoria. Esta es una acción que la ejerce el dueño de los bienes en contra del poseedor de los bienes, que no es el legítimo propietario, que puede ser poseedor de buena o mala fe.
Obviamente que si yo ejerzo la acción reivindicatoria, yo debo de tener el justo título que demuestre la calidad de dueño que yo tengo de ese bien. Obviamente, cuando yo ya fui declarado heredero, yo puedo ejercer la acción reivindicatoria como dueño de los bienes que forman parte de ese patrimonio que me han sido heredados. El objetivo de esta acción es recuperar los bienes que están en poder de terceras personas. Entonces, aquí estamos hablando de que esta acción la ejercen los verdaderos herederos en contra de aquellas personas, ya sean poseedores legítimos o ilegítimos, o incluso el heredero putativo. Entonces, acá pues se ejerce la acción con el objetivo de recuperar los bienes. Y de acuerdo con el artículo 891 del Código Civil, esta es aplicable a cosas singulares, la reivindicación, sean raíces inmuebles, corporales o incorporales. Eso está regulado del artículo 891 al 894. Vamos a ver el 1190. Estoy viendo la hora porque pasa rápido el tiempo. Vamos a ver el 1190 primero. Dice el 1190, el heredero podrá también hacer uso de la acción reivindicatoria sobre cosas hereditarias reivindicables que hayan pasado a terceros y no hayan sido prescritas por ellos, sin perjuicio de la acción de saneamiento que a esto competa. Vamos a ver artículo 891. Vamos a buscar por acá. Título 11 de la reivindicación. Artículo 891. La reivindicación o acción de dominio es la que tiene el dueño de una cosa singular, de que no está en posesión para que el poseedor de ella sea condenado a restituírsela. O sea, el objeto de esta acción reivindicatoria es recuperar el bien que está en posesión de otra persona, pero que yo demuestro ser el dueño. Yo tengo el título que me acredita propietario de ese bien. ¿Qué cosas puede reivindicarse? El 892. Pueden reivindicarse las cosas corporales, raíces, inmuebles. Estamos hablando de cosas singulares. Exceptúanse las cosas muebles cuyo poseedor las haya comprado en una feria, tienda, almacén u otro establecimiento industrial, que se vendan cosas muebles de la misma clase. Bueno, justificada esta circunstancia, no estará el poseedor obligado a restituir la cosa si no se le reembolsa lo que haya dado por ella y lo que haya gastado en repararla y mejorarla. Luego el 893, los otros derechos reales pueden reivindicarse como el dominio, excepto los derechos de hipoteca y herencia. Estos no son reivindicables. Este derecho produce la acción de petición de herencia, de que se trata en el libro 3. La acción reivindicatoria está relacionada con la acción de petición de herencia. Se puede reivindicar una cuota determinada por indiviso de una cosa singular. Vaya, entonces aquí estamos que el heredero puede válidamente ejercer la acción reivindicatoria sobre aquellos bienes de la masa sucesoral o de la herencia que están en posesión de un tercero. Llámese heredero putativo, llámese poseedor de buena o mala fe. Y de eso va a depender las consecuencias para el poseedor de buena o mala fe, ¿verdad?, que establece la ley. De eso depende si existe buena o mala fe. Ya hablamos también que puede haber herederos putativos de buena fe y de mala fe. Y poníamos dos ejemplos. El caso de aquel heredero que se cree heredero porque sabía que estaba en el testamento, pero a última hora lo modificó
el testador y lo sacó. Y él no sabía. O ese es de buena fe. O el de mala fe, en el caso, por ejemplo, de la sucesión intestada que se reputa familiar con derecho en esa sucesión y resulta que no se encuentra en el primer grado, puede estar en el tercer grado y ejerce actos de dueño de esos bienes o actos de heredero. Entonces, en esos casos, resulta que es de mala fe. Luego también resulta que cuando es de mala fe, está obligado a devolver las cosas y no tiene derecho a que se le restituya los gastos. Pero si es de buena fe, sí tiene derecho a que se le restituya aquellos gastos en que ha incurrido en el mantenimiento de esos bienes. Bueno, aquí estamos viendo el artículo 1190, inciso segundo. Lo vamos a buscar por acá. Vamos a ver, el 1190. Si prefiere usar de esta acción, bueno, vamos a leerlo todo. El heredero podrá también hacer uso de la acción reivindicatoria sobre cosas hereditarias reivindicables que hayan pasado a terceros y no hayan sido prescritas por ellos sin perjuicio de la acción de saneamiento que a esto competa. Si prefiere usar de esta acción, conservará sin embargo su derecho para que el que ocupó de mala fe la herencia le complete lo que por el recurso contra terceros poseedores no hubiera podido obtener y le deja internamente indemne, o sea, lo indemnice. Y tendrá igual derecho contra el que ocupó de buena fe la herencia en cuanto por el artículo precedente se haya obligado. Vaya, entonces acá estamos hablando de que va a depender si es poseedor de buena o mala fe. De eso va a depender la responsabilidad que la misma ley le determina. Entonces, aquí estamos, si hacemos un parangón entre lo que es, o una especie de diferencia entre lo que es la acción de petición de herencia y la reivindicatoria, vamos a ver que en el caso de la acción de petición de herencia, le corresponde al heredero. Y lo que se discute en el juicio, o sea, en el juez, cuando está hallando el proceso civil, es la calidad de heredero, si esta persona es o no heredera, con las pruebas que corren agregadas al proceso. En el caso de la acción reivindicatoria, lo que se discute es si la persona que dice ser dueño del bien que intenta recuperar es realmente el dueño, o sea, que empieza la discusión sobre el derecho de propiedad. En el caso de la petición de herencia, el objetivo de esta es que se reconozca su condición de heredero al que está haciendo la petición y que se le entreguen los bienes de la herencia que le corresponden. En el caso de la acción reivindicatoria, el objetivo de esta es recobrar el bien que está en posesión de un tercero. Obviamente debe ser una cosa singular. Aquí vamos viendo diferencias. En el caso de la acción de petición de herencia, se dirige en contra el que posee en calidad de heredero. O sea, se dirige en contra de los demás herederos, o sea, las personas que se consideran herederos. El heredero putativo. En contra de ellos se dirige esta petición y que es una petición con el objetivo de que se me reconozca la calidad de heredero, pero resulta que lo demando porque ellos no reconocen esa calidad. Cuando fallece una persona, pues se dan este tipo de problemas, ¿verdad? Cada quien considera que tiene más derechos sobre el otro. La acción reivindicatoria se entabla contra el poseedor del bien. La persona que tiene en posesión el bien
Entonces es demandada por el dueño del bien, pero debe de demostrar su calidad de dueño de ese bien. Es decir, debe de tener el título de propiedad que ampare. Ahora, la prescripción del derecho de petición de herencia es entre los 10 y 30 años. Y en el caso de la acción reivindicatoria va de 20 a 30 años. Y aquí lo vemos en este artículo, el 1191. El derecho de petición de herencia expira en 30 años, pero el heredor putativo, en el caso del inciso final del artículo 748, podrá poner a esta acción la prescripción de 10 años contados para la adquisición del dominio. Luego también tenemos diferencias entre la acción de petición de herencia y la acción de partición. Miren, la acción de partición es el derecho que tiene el heredero que reclama su parte de la herencia para que se proceda a la partición de los bienes, o sea, a que se le entregue la cuota que le corresponde de ese bien. Entonces, ese es el derecho o la acción de partición. Yo como heredero solicito que se me entregue la parte que me corresponde de la herencia. Entonces, por eso se hace la partición, se hace la separación, se hace la distribución de los bienes. En cambio, en el caso de petición de herencia, pues el objetivo es que se me considere como heredero y todos los derechos que ello conlleva y que se me entreguen los bienes. ¿Va? O sea que la partición es posterior. Inicia el proceso de apertura de la sucesión con la petición de la herencia. Entonces, esa sería la diferencia entre lo que es la petición de herencia y la acción de partición, que lo vamos a ver posteriormente. Vamos a ver la acción de partición. Ahora bien, otra característica de la acción de partición es que es imprescriptible. Bueno, cuando lo veamos, vamos a ahondar en esos temas. Es imprescriptible. En la próxima clase vamos a ver el beneficio de separación, el sábado. Bueno, faltan pocos minutos para que finalice la clase. Y yo entiendo que como ustedes, la mayoría trabaja. Unos van manejando, otros pues están en el trabajo. Y pues cuando yo puedo leer las disposiciones, las leo, ¿verdad? Y a veces les pido colaboración, que las lean. Y obviamente que quienes puedan leerlas, que colaboren, ¿va? Porque es entendible, pues, que el que está en el trabajo a veces se le dificulta leer, aunque sea una disposición, es bien complicado. No sé si ustedes tienen preguntas, si tienen consultas. Esta clase ha sido un monólogo. Solo yo he hablado, casi. Portillo, Alvarenga, Gloria, Stephanie. Sí, diga Portillo, Alvarenga, Gloria, Stephanie. Sí, Levantó la mano. Sí, buenos días. Mi pregunta es, bueno, no sobre la clase en sí, pero para el próximo parcial nos iremos al 10% o habrá actividad. No le escuché muy bien. Si me habla más duro, ¿por qué no? Del parcial me dijo. ¿Qué pasa con el parcial? Sí, es que para la próxima, para la quinta evaluación, solo habrá parcial o dejará actividad también. No, yo les decía al inicio de la clase que le voy a dejar un pequeño trabajo sobre la donación revocable y la donación irrevocable. Va a ser en grupo. Ese va a ser el trabajo que va a valer 40%, pero me decía alguien por ahí, parece que era Rivera, no me acuerdo si era Rivera García Oliver. Usted que exagera. Bueno, me decía que, sí, usted era, que en otras materias le están hablando de un seminario. Y en todos los ciclos siempre hacen un seminario,
pero en este ciclo aún no lo han hecho. Y me decía él que en algunas materias les están diciendo que ese seminario va a valer X porcentaje, la asistencia, pero a mí no me han dicho nada. Es decir, mi coordinador, que es la licenciada Carolina, ella no nos ha dicho nada. Y estamos en un grupo de WhatsApp, todos los docentes de Derecho Privado, y ella aún no nos ha dicho nada. Entonces, si se da esa actividad, pues vamos a ver, vamos a valorar si, porque él decía que les han dicho que el que vaya a esa actividad va a tener, no sé si 30 o 40, y el que no se va por el 100% del parcial, pero eso es arma de doble filo, irse al 100% del parcial, yo prefiero hacer una actividad, ¿no? Entonces, yo de eso todavía no sé nada. Entonces, en este momento, solo son conjeturas mías. En otras materias ya les dijeron, ¿no? Pero en este caso no nos han dicho nada. Entonces, vamos a hacer así. En grupo me van a entregar para el día 9 de diciembre, que es el día que finaliza las clases. Me van a entregar un trabajo sobre la donación revocable y la donación irrevocable. Y eso va a ser la nota formativa, o sea, el 40%. Salvo que den indicaciones al respecto sobre el seminario que yo desconozco o desconocemos porque no nos han dicho nada aún. Entonces, eso sería. Así sería, así están las cosas. Ok, gracias, buenos días. Vaya, buenos días. Ahora bien, yo tengo que publicar las notas a más tardar el día viernes. Yo ya califiqué, pero no he subido todavía las calificaciones. Ya califiqué las exposiciones. Voy a ver si entre hoy y mañana las subo. No, hoy no, mañana. La subo y luego hay que ver la fórmula. Ahí siempre hay que poner una fórmula para que 40% de la exposición y 60% el parcial. En este momento no se preocupen. Las exposiciones pues no han salido mal. Nadie ha salido mal en las exposiciones. Pues ahí ni siquiera en los trabajos, porque hubo un trabajo de 8 páginas, bien saben quiénes lo hicieron. Y yo merecían un 3, ¿verdad? Pero yo les puse 6. Yo les puse 6 con el objetivo de no dañar a nadie. Pero ustedes deben de ser conscientes de los trabajos que presentan, ¿verdad? Hay unos trabajos que corta y pegue, ¿verdad? Y ni siquiera revisan que venga bien justificado. Y eso dice mucho de ustedes, porque siendo un estudiante de Derecho, y cuando usted trabaje o un cliente le dice, no les va a entregar una cosa. O sea, ustedes desde ya deben de ir formándose su forma de ser como abogado, ¿verdad? Entonces deben de entregar trabajos bonitos, pues. O sea, trabajos bien presentables. O sea, como buenos profesionales que van a ser. Porque si ustedes se mal acostumbran a hacer cualquier cosa, después, imagínense, salen a un cliente o trabajan en la fiscalía o Ministerio Público o trabajan en los tribunales, van a tener problemas. Entonces, desde ya sean exigentes con ustedes mismos. Vaya, miren, entonces ya está finalizando la clase. Les agradezco su atención. Me disculpo por lo último que les acabo de decir, pero lo quería decir. Y nos vemos el próximo sábado. Pasen un feliz día y nos vemos nuevamente el sábado. Quedan después, quiero ver, la clase del sábado, luego otras 2 más, como 3 clases más quedan después del sábado. Gracias a todos. Pasen un feliz día. Feliz día, Gracias, Liz. licenciado. Gracias. Buenos días. Gracias, igualmente, Lee. Día,